efectos de los que me he percatado ha sido una profunda relajación, acompañada de un abandono de metas y propósitos que me recuerda al siguiente aforismo taoísta. Cuando se ha utilizado el propósito para alcanzar la inanidad, el hecho ha sido asimilado. En otras palabras, me he sentido dotado de todo el tiempo del mundo, libre de mirar a mi alrededor como si viviera en la eternidad, sin un solo problema que resolver. Solo por esa razón, los actos ajetreados y deliberados de los demás me parecían en aquellos momentos cómicos, ya que en esas circunstancias es evidente que, al fijarse metas que son siempre futuras en un mañana que nunca llega, pasa completamente por alto el hecho de vivir. Por consiguiente, cuando nuestra selección de impresiones sensoriales no se organiza con respecto a ningún propósito determinado, todos los detalles del mundo circundante deben parecernos igualmente significativos o insignificantes. Lógicamente, estas son dos formas de decir lo mismo, pero la abrumadora sensación de mis propias experiencias con LSD fue que todos los aspectos del mundo pasaron a ser más significativos. Lo que acabáis de escuchar es un fragmento del último episodio del libro Esto es eso, escrito por Alan Watts, quien fue un prestigioso filósofo que habló y popularizó todo el tema de la sabiduría perenne oriental en Occidente. Y aquí entra la filosofía y la espiritualidad, tanto budismo, taoísmo, confucianismo, hinduismo, todo aquello que sonaba muy extraño para nuestra visión mecanicista. Digamos que fue la semilla de que se popularizara en los años 60-70. Pero también habló largo y tendido sobre el tema de los psicodélicos. Desde su propia experiencia nació un movimiento filosófico que abarca toda la experiencia y trata de dotarle de un sentido. Y es muy interesante porque tras el aparente desorden inducido por los psicodélicos, este texto denota que ese mismo desorden acaba mutando en una sensación de coherencia, en un orden, aunque la información aparezca de forma desordenada, nuestra conciencia se encarga de dotarle de un sentido. Puede ser que sea por esa disolución del ego o esa experiencia unitiva, esa sensación de que la separabilidad deja de estar presente, con lo cual accedemos a métodos de cognición mucho más amplios. Pero dejarme que presente todo aquello de lo que voy a hablar a continuación. Y antes de todo me gustaría comunicar que últimamente he estado bastante inmerso en dos proyectos en paralelo, los cuales ambos tienen que ver con volver a las raíces, con volver a la naturaleza, a la tierra de la cual emergimos. Uno de ellos, pues, tiene que ver con la vuelta a la naturaleza en un sentido literal, en el sentido de que he empezado en un trabajo en el cual he vuelto a las raíces en lo que respecta a trabajar en el campo, en lo que respecta a comprender el ecosistema que nos nutre y en estar en primera línea en la cadena alimentaria, en dotar de vida a la tierra que nos sustenta. Es decir, tiene que ver con trabajos agrícolas, al fin y al cabo, tanto agricultura como tema más de jardinería, como forestal. Mi cuerpo pedía ese cambio, como que había una parte de mí mismo que se sentía desconectada de mis raíces. Entonces, una parte de mi foco está precisamente ahí, en comprender la naturaleza y en participar
en la armonía y en la homeostasis que dota de vida todo lo que nos rodea. La otra faceta de mi vida, pues tiene que ver con la investigación y la profunda curiosidad que existe en mi ser, sobre todo lo relacionado con el estudio de la consciencia. Y aquí es donde entra el tema de los psicodélicos, pero bueno, abarca mucho más que los psicodélicos. Desde hace meses atrás me he sentido especialmente atraído por comprender, o por lo menos por tener un atisbo de comprensión acerca de la consciencia, acerca de cómo funciona, si realmente es un producto del cerebro o si el cerebro está subordinado a la consciencia y la consciencia es algo que se sitúa en un nivel superior al mismo. Entonces, hoy quiero traeros algo que tiene cierto nivel de complejidad, por lo tanto recomendaría que si estáis en un lugar en quietud, por así decirlo, tengáis un cuaderno y un boli para ir tomando notas, o que si estáis dando un paseo o ejerciendo alguna actividad y no podéis apuntar, por lo menos os permitáis volver a escucharlo en un momento en el que podáis retener más información. Quiero insistir en el hecho de que este podcast tiene cierto nivel de complejidad, tiene bastantes conceptos a nivel científico, a nivel neurobiológico, por lo tanto voy a tratar de explicarlo lo más comprensiblemente posible y de hacerlo en definitiva lo más ameno y fluido posible. Así que para empezar y para respetar el orden y la coherencia del mismo, ya que no me interesa divagar en este podcast o divagar lo mínimo, voy a empezar exponiendo cuál será el índice y cuáles serán los temas a tratar. Espero que me disculpéis si en algún momento me da por cambiar el orden de cómo presento los temas. Dicho esto, empezaremos hablando de qué son los psicodélicos clásicos y cómo responde nuestro cerebro a los mismos. Hablaremos de los mecanismos de acción en el sistema de serotonina, muy ligado a la experiencia psicodélica. Hablaremos de contraindicaciones y el eje principal de este podcast va a ser la teoría del cerebro entrópico del neurocientífico Robin Carhart-Harris. Vamos a hablar de qué es exactamente la entropía, tanto desde el punto de vista de la física, poniendo algún que otro ejemplo, y una vez entendido el concepto de entropía, cómo ésta funciona en la consciencia. Hablaremos también de la red neuronal por defecto y de su papel en la regulación de la entropía. Tocaremos otro concepto llamado el principio de libre energía de Friston, el cual explica cómo nuestra mente, nuestro cerebro, está optimizado para predecir el mundo que le rodea. Vamos a hablar de el exceso de orden y rigidez mental en personas con bloqueos como la depresión y cómo este exceso de orden se correlaciona con la baja entropía. Y hablando de entropía, entenderemos cómo ésta aumenta bajo la experiencia psicodélica y qué efectos tiene a nivel de la cartografía del mapeado de nuestra mente. También tocaremos el tema de la consciencia de Sigmund Freud, impulsor del psicoanálisis, que aunque parezca extraño correlacionarlo con la ciencia moderna, comprenderemos que hay una fuerte correlación entre este concepto y la teoría de la mente entrópica. Vamos a hablar también de cómo se forman las creencias y qué papel tienen en nuestro autoconcepto y en aquello que llamamos identidad o ego. Tocaremos otro concepto bastante presente en la física que se llama criticalidad autoorganizada, el cual está presente sobre todo en sistemas complejos y nos lo vamos a llevar obviamente al campo de la consciencia y de los cambios que ocurren en la misma. Así que, como he dicho en la presentación, vamos a explicar lo primero de todo qué es un psicodélico. Un psicodélico es una sustancia catalogada como droga
cuyos efectos consisten en generar cambios en nuestra percepción y en nuestra conducta. De hecho, está catalogada como droga, pero no tiene las características que tienen todas las drogas. Simplemente el sentido de esa categorización es que es capaz de inducir cambios en la forma en la que percibimos el mundo que nos rodea. Y esos cambios, aparte de ser perceptibles desde la consciencia y desde la experiencia, también se perciben a nivel neurobiológico. Sin embargo, otras características presentes en otras drogas, como en los opiáceos, no están presentes en los psicodélicos, como por ejemplo el ser susceptible de que te genere adicción o de que te genere sobredosis. Por otro lado, los psicodélicos popularmente han sido catalogados como alucinógenos. Sin embargo, esto genera ciertas barreras o ciertos sesgos en quien no tiene una comprensión profunda de la terapia psicodélica o de la experiencia psicodélica, ya que el término alucinación está ligado a percibir algo que realmente no existe, que realmente nuestro cerebro se encarga de construir a partir de la nada. Sin embargo, hay otro tipo de categorización llamada enteógeno, y la palabra enteógeno hace referencia a la manifestación de información que tenemos dentro de nosotros, quizá en estratos muy profundos de nuestra psique. Sin embargo, esto da que pensar, pues aquello que vemos no son simples alucinaciones, sino que podría definirse como capas más sutiles de nuestra realidad subjetiva. Y esto que ahora mismo es un poco difícil de comprender, cuando termine el podcast yo creo que va a quedar bastante clarificado. Luego, dentro del tema de los psicodélicos, es importante destacar el tema de los psicodélicos clásicos o serotoninérgicos, de los cuales vamos a hablar hoy. Aquí está el LSD, la psilocibina, el DMT presente en la ayahuasca y la mescalina presente en el peyote y en el cactus de San Pedro. Y la psilocibina, que no lo he dicho, está presente en los hongos mágicos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de psicodélicos clásicos? Pues la primera característica es que su margen de seguridad es muy alto. Es decir, la peligrosidad de estas sustancias no reside en la sustancia en sí, sino en el contexto en el cual se tome la sustancia. Es decir, no existen riesgos conocidos de toxicidad o de sobredosis. De hecho, la psilocibina, pues hay estudios teóricos, porque en la práctica es imposible, que dictaminan que para tener un efecto tóxico con psilocibina hay que ingerir, creo que eran 12 kilos de setas, lo cual es impensable. Así como el DMT presente en la ayahuasca, el cuerpo mismo se encarga de vomitar aquello que no es capaz de procesar una vez se ha superado la dosis óptima. Eso sí, sin embargo, cabe destacar que existen contraindicaciones y personas que no deberían tomar psicodélicos bajo ninguna circunstancia. Obviamente personas, mujeres embarazadas, pero tampoco personas con trastornos esquizoides o psicóticos agudos, ni tampoco se recomienda a menores de 25 años, ya que el desarrollo del cerebro se lleva a cabo hasta los 25 años. Entonces, eso podría de algún modo interrumpir o alterar el desarrollo óptimo del mismo. Otra de las cosas que comparten es que tienen el mismo mecanismo de acción en el cerebro, es decir, empiezan a funcionar del mismo modo en el mismo, concretamente actuando sobre el sistema de serotonina de nuestro cerebro. Y aquí entra la palabra mágica, serotonina. A muchos os sonará de que se dice que es la hormona de la felicidad, pero ¿qué tan cierto es esto? Pues la realidad es mucho más compleja. Sí que es verdad que modula nuestro estado de ánimo, pero decir que la serotonina es la hormona de felicidad es una simplificación cuanto menos enorme. La serotonina es un neurotransmisor que tiene un papel bastante todoterreno en cuanto a funciones que cumple en nuestro cuerpo. Para empezar, es un neuromodulador, es decir, de alguna forma, de forma indirecta, tiene bastante influencia en la actividad de otras neuronas.
y también tiene un papel muy relevante en todo lo que implica el equilibrio de varios procesos de nuestro cuerpo, como por ejemplo, como hemos dicho antes, el estado de ánimo, la respuesta al estrés, el pensamiento, la digestión, el flujo sanguíneo y varios mecanismos homeostáticos. Para que os hagáis una idea de la complejidad de la serotonina, existen 14 subtipos de receptores de serotonina en nuestro cuerpo, cada uno de los cuales cumple funciones específicas e incluso competidoras y conflictivas entre sí. Y entendemos aquí por receptor esas pequeñas estructuras que reciben información de otras neuronas o de vías externas y responden con una reacción a dicha información. Así que aquí vamos a hablar de los dos receptores más importantes de la serotonina y nos vamos a centrar específicamente en uno, pero vamos a hablar del otro porque nos va a servir de comparación. Así queda un poquito más claro qué es lo que hace el receptor que nos interesa en cuestión. Estos dos receptores son el receptor de serotonina 1A y el receptor de serotonina 2A. Bastante fácil de recordar, ¿verdad? Entonces empecemos explicando un poquito más sobre el receptor de serotonina 1A, qué es lo que hace, qué mecanismos de acción tiene, en qué contexto se activa. Y es importante empezar diciendo que en nuestra experiencia cotidiana este receptor de serotonina 1A es el que tiene más actividad. Es decir, es el que a grandes rasgos en nuestra conciencia de vigilia cotidiana tiene el timón de la actividad neuronal y de hecho inhibe la actividad neuronal. Es decir, este receptor consigue calmarnos de forma ligera, reduce la ansiedad, la impulsividad, la agresión y en definitiva nos permite lidiar con el estrés cotidiano y enfrentar los desafíos del día a día, pero siempre desde la inhibición de la actividad neuronal. De hecho, una actividad excesiva de este receptor de serotonina 1A mantenida en el tiempo puede llegar a adormecernos y perjudicar nuestra capacidad cognitiva. Y esto viene a ser lo que se llama afrontamiento pasivo. Ante el estrés del día a día, inhibo la actividad neuronal y con ello consigo calmarme, consigo tranquilizarme. Así que por contrapartida, el receptor de serotonina 2A es el excitatorio y podemos catalogarlo como afrontamiento activo. Si bien es verdad que es menos común en la vida cotidiana, ya que se asocia a momentos de estrés bastante elevado, como por ejemplo aquellos en los que percibimos una amenaza para nuestra integridad física. Y aquí el dato curioso, teniendo en cuenta que la serotonina se ha popularizado como la hormona de la felicidad, es que en momentos de elevado estrés es cuando nuestro cuerpo libera más serotonina como mecanismo de defensa. Entonces no es que nuestro cuerpo libere serotonina solo cuando nos sentimos felices o cuando tenemos serenidad o paz mental, sino que es un mecanismo de defensa contra el cortisol en este caso. Y habiendo dicho que el receptor 1A es el de nuestra conciencia normal de vigilia, podemos intuir que el receptor de serotonina 2A es el que se activa a través de los psicodélicos. Pero obviamente no se limita a ellos, es decir, se activa también en momentos de elevado estrés, incluso hay una correlación entre las experiencias cercanas a la muerte y la activación del receptor de serotonina 2A. Así que para comprender cómo se activa este receptor, podemos hacer la analogía de comprender la sustancia psicodélica como una llave y el receptor de serotonina 2A como el candado que encaja con dicha llave. Y aquí también se me ha olvidado comentar que algo bastante curioso es que parte de la estructura química de los psicodélicos coincide con la estructura química de la serotonina. Y eso hace más intuitivo comprender la correlación que existe entre ambas sustancias. Entonces aquí, si somos un poquito coherentes, sería bastante lógico pensar que si el receptor de serotonina 1A lo que hace es inhibir la actividad neuronal y el receptor de serotonina 2A lo que hace es excitar la actividad neuronal, esa activación podría reflejarse a través de sensación de estar abrumado, de estrés,
de estar inmerso en una situación que nos sobrepasa. Pero ya os aviso de que lo que hace el receptor de serotonina 2A es un poquito más complejo que simplemente estresarnos y puede ser un poquito contraintuitivo. Cómo se vea reflejado lo que hace la activación de este segundo receptor tendrá que ver mucho con el contexto, con cómo estamos nosotros de partida, con el contexto ambiental, con la gente que nos acompaña, en definitiva con lo que en la cultura psicodélica se llama el setting. Lo segundo importante que decir al respecto de este segundo receptor es que puede ser muy diferente el efecto a corto plazo versus a largo plazo. Por ejemplo, a través de varios estudios, estadísticamente se ha mostrado estados de estrés y ansiedad reducidos a largo plazo. Y también se ha visto correlacionado con un aumento en la empatía y la conexión emocional con otras personas. Todo esto, insisto, no necesariamente a corto plazo, pero sí a largo plazo. Aunque, por lo menos en mi experiencia, el aumento en la empatía y la conexión con las personas con las que estaba sí que desde el corto plazo también se manifiesta. Y otra cosa que vale la pena destacar es que el receptor de serotonina 2A parece aumentar tanto la flexibilidad cognitiva, es decir, la flexibilidad de nuestro pensamiento, así como nuestra capacidad para aprender y desaprender asociaciones entre diferentes cosas. Así que, en conclusión, y para terminar este primer bloque que habla sobre la serotonina, mientras que la activación del 1A parece ser bastante clara, es decir, nos relaja, reduce la ansiedad, la impulsividad, la agresión, sin embargo, la activación del 2A realmente depende del contexto y del lapso de tiempo desde el cual ha sido activado. Así que es bastante más complejo que simplemente pensar que el 2A hace lo contrario que el 1A. Pero vamos a seguir explorando en el fenómeno de la entropía, en la consciencia y a dar un poquito de claridad a todo eso que hemos visto que hace el mecanismo de serotonina bajo el efecto psicodélico. Así que vamos a proseguir con nuestra exploración a través de los recovecos de la consciencia humana y nos vamos a topar con algo llamado hipótesis del cerebro entrópico o teoría del cerebro entrópico, la cual fue propuesta por un neurocientífico y psicólogo inglés llamado Robin Carhart Harris en 2014 y luego en 2018 fue actualizada. Y algo interesante a decir aquí es que no es una teoría especulativa, es decir, se basa en observaciones, se basa en datos, se basa en mediciones a través de observaciones con tecnología de neuroimagen sobre los cambios en la actividad cerebral inducidos por psicodélicos. Y entonces tenemos que definir, por consiguiente, ¿qué es la entropía? La entropía es una forma de medida utilizada en la física. Se usa específicamente en la termodinámica y mide el grado de aleatoriedad de un sistema. Una vez determinamos esta medida podemos tener una idea de cuán predecible es un sistema, porque a mayor aleatoriedad, menor predecibilidad. Por lo tanto, cuanto mayor es la entropía, más difícil de predecir se vuelve el sistema en cuestión. Así que para acabar de darle un poquito más de claridad a este asunto, pongamos un ejemplo. Supongamos que queremos medir 2 veces, la segunda vez con un lapso de tiempo de unos 10 segundos, una molécula de agua. Pero lo que realmente nos interesa medir aquí es cuánto se ha desplazado de lugar esa molécula durante esos 10 segundos. Por lo tanto, la segunda medida va a ser la que realmente nos dé información. Y empezamos haciéndolo en un bloque de hielo. Lo medimos una vez y a los 10 segundos lo volvemos a medir. Y en un bloque de hielo, al ser una estructura sólida, pues la segunda vez la molécula de agua seguirá estando en el mismo sitio, porque ese estado sólido de lo que dota a la estructura es de rigidez y en la rigidez no hay fluidez. Por lo tanto, el grado de movimiento va a ser ínfimo. Y en este caso podemos decir que la entropía es baja o nula, debido a que hay muy poca aleatoriedad. La molécula sigue estando en el mismo lugar y por lo tanto es predecible que si pasan otros 10 segundos seguirá estando ahí. Pero ¿qué pasa si derretimos ese bloque de hielo en un vaso de agua
y hacemos el mismo experimento. Pues la primera vez la molécula estará en un lugar determinado, pero la segunda va a estar en otro lugar diferente debido a la fluidez del agua. Y aquí podemos decir que ya tenemos un sistema bastante más entrópico, de hecho. Pero aún podemos ir un poquito más allá. Podemos evaporar ese agua dentro de una habitación. Por lo tanto, tenemos esa misma molécula de agua que la primera vez que la midamos estará en un lugar específico, pero la segunda vez tendrá el margen del espacio que ocupa toda la habitación. Entonces el grado de aleatoriedad ahí es inmenso. Y ahí podemos decir que la entropía también es inmensamente alta. Entonces, esto llevado a la teoría del cerebro, a la teoría de la mente, trata de explicar ese mismo grado de aleatoriedad, ese mismo grado de impredecibilidad, pero dentro del funcionamiento de nuestra mente, dentro de la actividad neuronal y también dentro de nuestra experiencia. Cuán predecible es la experiencia que voy a tener al momento siguiente del momento presente. Por lo tanto, ¿cómo podríamos definir baja entropía y alta entropía si hablamos de nuestra consciencia? Baja entropía estaríamos hablando de una actividad más uniforme, más predecible, más rigidez, más orden y una muy baja variabilidad en nuestras representaciones mentales de aquello que experimentamos. Y la alta entropía, pues estaríamos hablando de mayor complejidad, mayor riqueza informativa, a pesar de que el precio a pagar es que nuestras representaciones son mucho más caóticas, un cerebro hiperasociativo, capaz de asociar conceptos y símbolos, arquetipos, que en nuestra conciencia ordinaria sería muy complicado llegar hasta ese grado de asociación, y muchísima facilidad para cambiar de una representación mental a otra, en lapsos de tiempo vertiginosamente cortos. Entonces, si nuestra existencia fuera equivalente a un cubo de hielo, realmente lo que pasa, lo que sentimos, lo que se ve reflejado en nuestras representaciones mentales es muy poco y no hay realmente mucha información allí. No hay mucho jugo que sacar, todo es muy predecible. Mientras que si estamos en forma de gas, haciendo el símil otra vez con el agua, pues en términos de nuestra experiencia podemos entrar en muchos estados diferentes y tenemos ese espacio sin apenas restricciones para cambiar nuestras propiedades y movernos a diferentes ubicaciones. Entonces, podríamos decir que hay muchísima más información allí. E insisto, el precio a pagar es que dicha información va a aparecer de forma sumamente caótica. Así que entonces, si esto lo ligamos con el tema de la neurobiología, una de las adaptaciones evolutivas de nuestro cerebro es el desarrollo de estructuras que minimizan la entropía en el mismo, según esta teoría, insisto. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Pues para empezar nos da a entender que el estado natural de nuestra mente, el estado primigenio, es un estado altamente entrópico, es decir, un estado altamente rico en información. Y lo segundo es preguntarse por qué es una adaptación evolutiva el hecho de haberse formado estructuras que minimizan esos niveles de entropía. Pues aquí algo evidente es que realmente necesitamos un cierto grado de orden para enfrentarnos a las exigencias de nuestro día a día como seres humanos. Porque realmente el caudal enorme de información que recibiríamos en un estado entrópico de consciencia nos sobrepasaría, ya que estaríamos constantemente saltando de una representación mental a otra sin ningún tipo de orden, y eso nos impediría vivir en el mundo, nos impediría tomar decisiones, nos impediría reflexionar, planificar, e incluso si el grado fuera excesivamente alto nos impediría reconocer nuestra propia identidad, levantarnos por la mañana y saber quiénes somos. Por lo tanto, esa minimización de la entropía es una forma de encauzar y gestionar el hecho de que no caigamos en la parálisis debido a un exceso de representaciones mentales, sin ningún orden. Entonces, en nuestra conciencia normal despierta, regiones específicas del cerebro, como por ejemplo la red neuronal por defecto, de la que vamos a hablar bastante a continuación,
están encargándose de suprimir la entropía de forma activa. Y esto pues nos permite vivir una experiencia estable del mundo. Nos permite no impedir el funcionamiento de la mente racional y no acabar abrumados por el exceso de caos e incertidumbre. Entonces, partiendo de estas descripciones de lo que es la alta y la baja entropía, ¿cómo realmente podemos aterrizar esto a contextos y situaciones de pensar o procesar la información determinadas? Pues ya hemos dicho que unos niveles de baja entropía son necesarios para la mente que planifica, analiza, calcula, lidia con los numerosos problemas cotidianos, en definitiva para nuestra mente más racional y analítica. Y esto nos puede hacer reflexionar sobre que, vale, en nuestra conciencia ordinaria debemos tender a esa minimización de la entropía, pero realmente hay momentos específicos donde la entropía también tiene su utilidad. Y esos niveles de entropía alta están relacionados con, por ejemplo, la mente inmersa en el proceso creativo, la ensoñación, el pensamiento onírico, la integración de la experiencia espiritual, la asociación de ideas y la capacidad de crear imágenes mentales, ya que todo ello requiere de un espacio mental rico en información sin ser tan importante que ésta aparezca de forma ordenada. Entonces, la siguiente pregunta o la siguiente cuestión que voy a lanzar sobre la mesa es ¿cómo podríamos catalogar en términos de entropía los casos de depresión u otros tipos de bloqueos emocionales? Es decir, ¿cuál es el grado de entropía en este tipo de problemas emocionales? Pues bien, una persona con depresión, al contrario de lo que cabría pensar en un principio, tiene un exceso de orden en su cerebro. Sus ideas y su manera de percibir el mundo apenas está cambiando. Por lo tanto, el nivel de orden es tan alto que incluso podemos decir que más que orden es rigidez. Ya que en estos casos lo realmente complicado es desordenar la mente, tumbar los cimientos para volver a construir algo nuevo. Entonces, cuando no puedes ejercer cambios sobre un sistema, estamos hablando de que el orden se ha cohesionado tanto que se ha transmutado en rigidez. Y eso es lo que pasa con el tema de la depresión. Aunque no quiero banalizar este tema, ya que sé que es un problema con múltiples causas, multifactorial, pero en términos de entropía estaríamos hablando de una excesivamente baja, incluso inexistente, entropía. Así que en definitiva tenemos un cerebro con una entropía excesivamente baja que cuenta con conexiones neuronales excesivamente rígidas. Y estos casos lo que requerirían, a priori, sería que el sistema de creencias sobre uno mismo y sobre el mundo fuera desarticulado, para volver a construir uno que nos permite vivir en plenitud y desde el amor. Pero, ¿cómo se forman las creencias? Esa es la siguiente cuestión, y aquí ya sé que parece que me he ido bastante del tema de los psicodélicos, pero es importante primero entender cuál es el territorio, el mapa y el territorio, para luego entender cómo esos estímulos externos repercuten en el territorio. Entonces, estamos tratando el tema del territorio para luego tratar el tema de qué pasa cuando los psicodélicos entran en escena. Pero prosigamos con el territorio de la consciencia. Si tuviéramos que referirnos a un sistema jerárquico en nuestra mente, el cual es responsable de nuestro autoconcepto y de cómo lidiamos con el mundo externo, pienso, y esto es una opinión, que las creencias estarían en los estratos más altos de la jerarquía. Nuestro sistema de creencias es lo que determina, primeramente, nuestro autoconcepto, nuestro ego, nuestro sentimiento de ser individual, de identidad. Y en segundo término, nuestra idea del mundo y nuestra forma de relacionarnos con él. Así que a continuación voy a hablar de otro concepto más para que lo apuntéis si tenéis una hojita. Y es que la supresión de la entropía, que como hemos dicho se ve suprimida por varias estructuras en nuestro cerebro, entre ellas la red neuronal por defecto, se apoya en algo llamado principio de energía libre, del neurocientífico Carl Friston. Y esta teoría
nos señala que el cerebro trata de minimizar la discrepancia entre sus predicciones internas sobre el mundo y la realidad percibida. Dicho de otro modo para que se comprenda, nuestro cerebro en todo momento trata de evitar la incertidumbre y para ello crea mecanismos de defensa contra la misma. Entonces se sirve de un modo de procesamiento predictivo, o sea, se sirve de predicciones internas basadas en la propia experiencia. Trata de predecir la información y acontecimientos del mundo que le rodea, sirviéndose de modelos internos desarrollados a partir de la propia experiencia. Por usar una analogía, porque me interesa que esto quede claro, este procesamiento predictivo sería similar a las predicciones que hacen los motores de búsqueda en Internet. Es decir, tú cuando empiezas a escribir algo en los mismos, o en el motor de búsqueda que sea, pues basándose en cuáles son las búsquedas más frecuentes y populares, el propio motor predice qué es lo que vas a buscar en el mismo. Y nuestra forma de predecir la experiencia que sigue a este momento presente, nuestra mente en todo momento está basándose en modelos internos que ha creado a través de la propia experiencia, que podríamos llamar también codificaciones. Cuando, por ejemplo, le preguntas a una persona ¿cómo estás?, tu cerebro automáticamente y sin fuerza de voluntad ya está prediciendo posibles respuestas. O cuando te lo preguntan a ti, pues lo mismo, ya estás prediciendo qué es lo que vas a responder a dicha pregunta. De forma, como digo, inconsciente. Y en la medida en que nuestro cerebro evita las sorpresas, se ahorra energía, ya que el procesamiento de la información inesperada requiere un gasto energético mayor. Entonces, nuestro cerebro está constantemente creando mecanismos de defensa ante la incertidumbre. Y uno de los mecanismos de defensa más importantes, y que aquí toma una relevancia brutal, son las creencias, las cuales son el soporte de nuestro autoconcepto y de nuestra identidad. Nuestra mente construye creencias para defenderse de la incertidumbre, de aquello que no puede comprender. Por ejemplo, cuando a una persona constantemente le sale todo mal, tiene dos opciones. Nadar en el inmenso océano de la incertidumbre de por qué le está saliendo todo mal y con suerte encontrar una respuesta acertada, o por otro lado, puede generar una creencia. Y esa creencia podría ser: soy un inútil o no valgo para nada. Y ese mecanismo repetido en el tiempo puede acabar generando un sistema de creencias. La cuestión aquí es cómo se refleja ese sistema de creencias en nuestros niveles de bienestar y satisfacción personal, ya que el sistema de creencias puede ser tendente a la plenitud o puede ser tendente a la autodestrucción. Con lo cual, los mismos mecanismos que en un principio nuestro cerebro utiliza para ahorrarse energía y para mantener esos niveles bajos de entropía, si no somos lo suficientemente cuidadosos, en ocasiones pueden ocasionar un problema en nuestras emociones y en nuestra autoestima. Y ser conscientes de esto nos da un margen de autogestión enorme. Y aquí podríamos aplicar también la meditación. A través de la meditación podemos hacer y deshacer desde el simple observar y desde el simple ser conscientes esos sistemas de creencias. Pero bueno, aquí ya me salgo un poco del tema y prefiero proseguir sobre el tema de hoy, que la verdad es que viene bastante cargadito. Entonces hasta aquí hemos comprendido qué es el principio de libre energía de Freestone y cómo se forman nuestros sistemas de creencias a partir de esa mente predictiva. Pero ¿cómo podemos relacionar todo esto a nivel de lo que ocurre en nuestro cerebro cuando se efectúan dichos cambios? A nivel neurobiológico. ¿Cómo podríamos integrar toda esta transición de baja a alta entropía desde el punto de vista de la cartografía de nuestra mente? Pues aquí vuelve a entrar en escena la red neuronal por defecto, que como ya hemos dicho, es la encargada de suprimir la entropía, para mantener la experiencia cotidiana lo más estable posible y lo más libre de incertidumbre posible.
Entonces, probablemente os suene el nombre de red neuronal por defecto. Y se le llama así porque cuando no estamos ejerciendo ninguna tarea que requiera de nuestra atención, pues a partir de esta red de neuronas se activa algo así como el modo predeterminado, el modo por defecto. Aquí estaría incluido todo aquello que tiene que ver con soñar despierto, divagar, llevar nuestra mente hacia el pasado o hacia el futuro. Y también entran en escena las creencias y por ende nuestro autoconcepto o sentido de identidad. Entonces la red neuronal por defecto es una de las redes que más tarde ha evolucionado, que está situada en nuestra corteza cerebral. También actúa como directora de orquesta en lo que a la actividad neuronal se refiere. Existe una sincronía en la actividad de nuestro cerebro, la cual está modulada por redes de alto nivel como la red neuronal por defecto. Igual que para que la música de una orquesta sea armónica se necesita que todos los instrumentos toquen de forma sincrónica y por lo tanto requieren de las señales de alguien que dirija, para mantener la experiencia estable del mundo que nos rodea, nuestras neuronas necesitan de cierta sincronía en su actividad. Y la red neuronal por defecto es la que envía esas señales para mantener esa sincronía. Así que llegados a este punto creo que ya tenemos una base bastante sólida de lo que es la teoría del cerebro entrópico. Pero llegados a este punto es importante destacar que la semilla de la cual surge esta teoría fue la teoría psicoanalítica de Freud, en la que podemos diferenciar entre consciencia secundaria y consciencia primaria. Y sí, también quizá convendría que apuntaras estos dos conceptos para tener un mapa mental, nunca mejor dicho, de todo lo que es este podcast que poco a poco se está convirtiendo en una masterclass. Así que Freud definía los procesos primarios de la consciencia como aquellos que se caracterizan por la ausencia de lógica, por el principio del placer y por la incapacidad de distinguir entre fantasía y realidad. En definitiva, aquello a lo que podríamos referirnos como el inconsciente. En cambio, los procesos secundarios representan el pensamiento organizado y adaptativo, que tiene en cuenta las exigencias de nuestro entorno, nuestra consciencia de vigilia, aquella que hemos definido como una consciencia de baja entropía. Así que, según la teoría de Freud, nuestro desarrollo psicológico implica una transición desde el proceso primario, que es típico de la niñez, al proceso secundario, la mente del adulto, que nos ayuda a mantener una experiencia estable y por lo tanto a poder ejercer las exigencias de la misma. Y eso no significa que el proceso primario desaparezca del mapa, sino que simplemente se encuentra en estratos más profundos en la jerarquía de nuestra mente. Quizá os suene, si habéis leído algo de Freud, los términos de la consciencia primaria como el ello, que es nuestra mente más primitiva, más ligada a los instintos, los deseos, la búsqueda de placer, y la consciencia secundaria sería el ego, que es la parte que usa la razón, a partir de las exigencias del entorno para obtener ese placer y deseos. Y esto, llevado al trabajo de Carl Harris, supone que, así como el proceso secundario se vería reflejado en nuestro estado cotidiano de vigilia, existe una correlación entre el proceso primario y la experiencia psicodélica, aunque no se limita a ella. Aquí lo que hicieron Carl Harris y Friston fue destacar la fuerte raíz en la neurobiología que tienen estos fenómenos psicológicos, es decir, la actividad del cerebro que podemos medir y observar. Entonces, el ello y el ego de Freud se manifestarían con más o menos intensidad en la medida en la que las redes de alto nivel, como la red neuronal por defecto, se encarguen de predecir y restringir otras redes que se encuentren en niveles inferiores, como por ejemplo el sistema límbico, que está relacionado con las emociones y con la memoria. Cuanto más fuerte es la restricción que existe por la red neuronal por defecto hacia estos niveles inferiores, más nos situamos en el proceso secundario, el ego. Y cuando no existe esa supresión por parte de la misma hacia los sistemas límbicos, el proceso primario, que para Freud es el ello, es el que toma el timón de nuestra consciencia.
Y esto en términos de entropía nos referiríamos al proceso primario como una consciencia con altos niveles de entropía y lo contrario sería el proceso secundario. Espero que no sea demasiado lío y que hasta aquí se entienda, pero si te has perdido, pues te recomiendo que retrocedas un poquito hacia atrás y vuelvas a escuchar esta parte que mezcla bastantes conceptos y que puede ser un poco laberíntica. Entonces, en términos de neurobiología, para mantenernos en la consciencia secundaria, tenemos a la red neuronal por defecto ejerciendo control sobre las estructuras inferiores. Y especialmente se encarga de inhibir una región de nuestro cerebro llamada lóbulos temporales mediales, que es una parte de nuestro cerebro con estructuras encargadas de funciones relacionadas con la memoria, el pensamiento asociativo, el pensamiento visual, la creatividad. Y aquí es interesante señalar cómo se activan estas estructuras cuando se deja de ejercer control sobre ellas, ya que estas zonas lo que generan son picos de actividad de forma muy poco gradual, es decir, de forma muy abrupta, sin una transición definida, con muchas imágenes, asociaciones, recuerdos. Entonces, señalando esto, es comprensible insistir en que si inundáramos constantemente nuestra consciencia de este tipo de información a través de estos picos, se rebasaría nuestra capacidad de procesamiento y no podríamos situar nuestra mente en el contexto de las exigencias de nuestro día a día. Por eso, la red neuronal por defecto se encarga de poner freno. Así que creo que ya tenemos bastante bien definido el territorio, ya tenemos bastante bien trazado el mapa. Por lo tanto, pienso y siento que ya puede entrar en escena el tema de cómo afecta a todo este sistema el efecto psicodélico. Y para ello vamos a retroceder hasta el principio de nuestro podcast en el que hemos hablado de la serotonina. Recordemos que nos hemos referido a ella como un neuromodulador. Específicamente hemos hablado del receptor de serotonina 2A, el cual es activado en respuesta a los psicodélicos, y este responde modulando otros dos neurotransmisores. Aquí entran otros dos personajes en el mapa. Uno es el glutamato y otro es GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico. Y sí, se nota bastante que lo he leído. Hablemos del glutamato, que es el que se libera en más cantidad, y es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro. Es decir, aumenta la probabilidad de que una neurona se active. Entonces, la activación del receptor de serotonina 2A tiende a aumentar la actividad de las neuronas. Esto ya lo hemos visto al principio. Pero lo interesante es que la liberación sostenida de glutamato no solo se ve reflejada en mayor actividad neuronal, sino que se rompe la sincronía de la misma. Es decir, las neuronas, si las entendemos como músicos de una orquesta, pues pasan de tocar una melodía armónica a tocar una melodía que no tiene ningún tipo de armonía, que es totalmente caótica. Como si cada uno tocara su instrumento por su lado sin tener en cuenta a todo el conjunto. Entonces, diferentes neuronas empiezan a disparar en diferentes patrones, sin obedecer ningún orden específico. Es como si se pasara del completo orden y de un sistema basado en leyes estrictas a la completa anarquía. Entonces, teniendo en cuenta que esto ocurre en primera instancia en la corteza cerebral y en la red neuronal por defecto, que son redes de alto nivel, es decir, que modulan otras redes subyacentes a la misma, pues como en un castillo de naipes, cuando caen los cimientos del mismo, que sostienen todo el sistema, irremediablemente cae todo el sistema y se genera el caos. Y aquí, interesante también el tema de la neuroplasticidad. Hay bastantes estudios que respaldan el aumento de neuroplasticidad durante estos estados provisionales de entropía, pues es más fácil unir puntos en sistemas desordenados que en sistemas ordenados donde los puntos ya están unidos. Entonces, esta asincronía cerebral inducida por la liberación sostenida de glutamato desarma las redes que conforman nuestra consciencia. Y aquí insisto en que una red implica que las neuronas disparen juntas. Cuando cada neurona dispara al tuntún, pues la red queda desarmada.
se desarticula la red neuronal por defecto, con lo cual todas las funciones de las cuales se ocupa dejan de verse reflejadas. Y otra de las funciones relevantes de la red neuronal por defecto, que creo que no he comentado, es aquella que conforma la estructura del yo, de nuestro ego y de nuestra identidad, ya que a través de esta red, pues también generamos las creencias y a partir de las creencias generamos esa sensación de ego o de identidad. ¿Qué pasa cuando cae la red neuronal por defecto en este sentido? Pues que esto se refleja en la sensación de disolución del ego, desidentificación, observar sensaciones y pensamientos no desde nuestra persona, sino desde un observador externo. Es decir, la experiencia auditiva, la experiencia mística, todo ello está correlacionado a la inhibición de la red neuronal por defecto. Y esto en términos de neurociencia, que es desde el prisma desde el cual estamos tratando hoy este tema. Podríamos hablar también de espiritualidad, pero ya nos estaríamos desviando. Entonces, se dejan de inhibir las estructuras subyacentes, los lóbulos temporales mediales, y al quitarle el freno a estas estructuras, nuestra consciencia empieza a inundarse de información y experiencias donde lo visual, sensitivo, emocional, tiene mucho más peso que lo racional y analítico, que es la información a la cual estamos acostumbrados en nuestra consciencia de vigilia. Entonces, cuando se inunda nuestra consciencia de recuerdos, asociaciones, simbolismo, material emocional reprimido, se pierde lo que hemos comentado antes, se pierde la previsibilidad en el sistema. Por ende, podemos decir que ha aumentado considerablemente la entropía, no solo en términos neurobiológicos, no solo en términos de lo que podemos observar a través de imágenes de neuroimagen, sino en términos de nuestra propia experiencia. Pero este estado de entropía también se ve reflejado en una interconexión mucho más integral de nuestro cerebro. Y para que nos hagamos una idea, la interconexión cerebral en vigilia de nuestro cerebro supone muchos puentes uniendo puntos dentro de áreas específicas que podemos entender como departamentos. Y a su vez unos pocos puentes uniendo puntos alejados dentro del cerebro, uniendo esos departamentos. Pero donde más fuertemente están concentrados esos puentes, insisto, es dentro de los departamentos, dentro de las áreas específicas. Entonces, durante la entropía se desarticulan esos puentes más locales y todo está mucho más conectado con todo, con lo cual nuestra consciencia se vuelve hiperasociativa. Así que aquí voy a meter otro concepto más, creo que será el último o de los últimos, no prometo nada, y es el de la criticalidad autoorganizada. Entendemos por criticalidad autoorganizada un fenómeno que se da en los sistemas complejos, en el que los componentes de un sistema, cuando dicho sistema se encuentra justo en un punto medio de la transición entre el orden total y el caos total, se autoorganizan. Pongamos el ejemplo del montoncito de arena. Al principio, la pila se acumula de manera más o menos ordenada. Sin embargo, a medida que sigues agregando arena, la pila alcanza un punto en el que está en el borde de colapsar. Estaría en un punto de criticalidad autoorganizada. Esto pasa también en la transición del estado de vigilia al estado de sueño profundo, ya que existe un término medio en el que no estamos ni completamente despiertos, pero tampoco estamos completamente dormidos. Y en la experiencia psicodélica, esta criticalidad se sitúa entre la transición de la mente racional en vigilia a la mente sensitiva e hiperasociativa. Podemos considerar la autoorganización como un intento desde la razón de darle un sentido a todo el torbellino de información visual y sensitiva que de algún modo surge. Y esta autoorganización puede no ser tan obvia, pues generalmente esos estados de conciencia son más profundos cuando uno los abarca desde un rendirse a la experiencia, sin ofrecer resistencia desde la mente racional y analítica. Cuando uno ya está inmerso en el viaje,
porque se desarticulan las redes de nivel superior, se inhiben funciones como la metacognición, es decir, el reflexionar y modular la propia experiencia, y esa es la verdadera rendición. Rindiéndose a la experiencia, uno puede conseguir que dentro del desorden aparezca un orden y una coherencia aparentes. Una sensación de que todo tiene un sentido, de que todo es relevante, como se refleja en la historia inicial de Alan Watts. Y esto genera formas de cognición que abarcan espacios mucho más amplios de nuestra psique, como por ejemplo el pensamiento divergente, que se trata de un enfoque para solucionar problemas que implica encontrar múltiples soluciones posibles, navegar por el océano de la posibilidad, explorar ideas en todas las direcciones, incluso en las más inusuales o aparentemente imposibles. Y aquí volvemos a insistir en el término de procesos primarios, que son, como se definen en el psicoanálisis, estilos regresivos de cognición. Es decir, según su entendimiento, los estados primarios son una especie de estilo de conciencia preego, donde la dinámica neural subyacente es generalmente no restringida, resultando en formas totalmente diferentes de cognición, es decir, explorando en las antípodas de los moldes de nuestro sentido común. Y estas nuevas formas de cognición pueden ligarse a algo que comenta Stanislav Grof, el creador de la respiración holotrópica, también psicólogo y psiquiatra especializado en la terapia psicodélica, y es que existe una selección automática del material inconsciente con mayor carga y relevancia emocional, como una especie de radar interno, escrutando los recovecos de la psique y el cuerpo, para llevar a lo consciente, para llevar a nuestra superficie, aquello que necesitamos integrar. Y esto nos libra, como seres humanos racionales, de hacer esa exploración a través de nuestra fuerza de voluntad, ya que ahí lo que estaríamos generando es fricción, pero no estaríamos yendo hacia ningún lado, ya que para comprender y para integrar ese tipo de información debemos hacerlo en términos de toda la caja de herramientas que supone nuestra mente, debemos escoger la apropiada. Y en este caso, la apropiada no es la mente racional. Es como si para sacar una tuerca quisiéramos usar un destornillador. No es la herramienta en cuestión que tenemos que utilizar. ¿Qué puede surgir en estas formas de cognición preego? Pues varias cosas. El potencial creativo, la asimilación e integración de recuerdos que nos generaron un trauma, la comprensión de ciertos patrones de conducta que nos impiden vivir en plenitud, el surgimiento de un propósito, la cohesión que se genera a partir de la hiperasociación, el pensamiento divergente antes mencionado, y también quizá podemos lograr un acceso a lo que Carl Gustav Jung llamaba inconsciente colectivo, donde residen los llamados arquetipos, o símbolos susceptibles de una interpretación o significado a nivel colectivo, que en otros podcasts ya lo he tocado un poco de refilón, pero se suele interpretar la información simbólica presente en el inconsciente colectivo como aquella que sentó las bases de todas las religiones existentes y de todas las mitologías existentes en la historia y en el mundo. Y sé que esto choca bastante con la idea de que todas estas religiones y mitologías se crearon a partir de la imaginación de los seres humanos, a partir de una imaginación infundada por el miedo a lo desconocido. Pero el inconsciente colectivo, la idea de Jung, propone algo totalmente diferente, y es que esa información ya viene de serie en nuestra psique y ya está integrada de forma universal en la raza humana al nacer, como si formara parte de nuestro ADN. Así que bueno, hasta aquí el tema de el cerebro entrópico, pero sí que me gustaría dejar algunas cositas más a modo de conclusión, y es que la idea de la entropía puede parecer abrumadora a priori si nos quedamos únicamente con lo concerniente al desorden, crear un margen para trabajarnos al fin y al cabo. Este sé que ha sido un podcast bastante más teórico de lo habitual, pero a veces creo que es necesario tener unos cimientos de teoría para, desde esos cimientos, poder trabajar desde el sentir. Al final el sentir es lo que
nos lleva hacia la plenitud. Podemos tener mucha información sobre neurobiología o sobre neurociencia, sobre mecanismos subyacentes en nuestro cerebro, pero la forma de integrar toda esa información para que se vea reflejada en nuestra plenitud es a través del sentir. Y esto es una oportunidad de comprender por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué tenemos el autoconcepto de nosotros que tenemos, qué tan ciertas son esas creencias que generan ese ego, ¿no? Y esa relación de nosotros con el mundo externo. Nuestra idea del bien y del mal también viene determinada por ese tipo de creencias. Si las personas son buenas por naturaleza, si las personas son malas por naturaleza. Aquí ya podríamos entrar en un debate filosófico, pero de momento lo voy a dejar aquí y simplemente os animo a que reflexionéis, a que, sabiendo que ha sido un podcast bastante denso en lo que a información se refiere, volváis a escucharlo con el cuadernito y el boli para apuntar cositas y, sobre todo, teniendo en cuenta que el mundo de los psicodélicos es un mundo controvertido y polémico y que hay bastante debate al respecto, pues por lo menos si alguien está interesado en acercarse a ellos, que lo haga con una base de conocimiento. Eso es lo importante, que lo haga desde la consciencia, desde saber qué es lo que está haciendo y desde una base de comprensión. Así que, primer podcast de la serie sobre experiencia y terapia psicodélica. No va a ser el último porque estoy haciendo una formación muy completa al respecto y sé que me voy a inundar de bastante más información, incluso de la que sea capaz de reflejar en este tipo de podcast. Pero, en definitiva, espero que os haya sido útil, que os haya gustado, lo hayáis disfrutado y que, bueno, en última instancia, si queréis hacerme alguna propuesta o tenéis alguna sugerencia para próximos podcasts relacionados o no con los psicodélicos, pues que me la dejéis en comentarios o que me enviéis un mensaje privado por Instagram. Así que hasta aquí el podcast de hoy y muchas gracias por escucharme, por sentirme y nos escuchamos en próximas huellas horméticas.